Bienvenidos a Reinventando la Profesión, un programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El tema, y vuelve a ser tema de nuestro programa, es la reforma judicial. Ya fue promulgada el pasado 16 de septiembre, a raíz de la propuesta que se planteó el 5 de febrero de este año, 2024. Pero es una reforma que parece que tiene muchos huecos, muchas contradicciones. Por ejemplo, en el propio texto constitucional, un artículo dice que el presidente o presidenta de la Corte durará 2 años en su encargo, pero el siguiente artículo dice que durará 4 años en su encargo. Es una reforma llena de baches y llena de problemas logísticos. Para hablar de lo que viene o de lo que no viene, he invitado en esta ocasión a dos personas muy notables en sus respectivos ámbitos, una en el federal y uno en el local. En el ámbito federal está con nosotros Lidia Mónica López Benítez. Gracias por acompañarnos, consejera. Ha sido jueza, magistrada, es consejera de la Judicatura Federal. Y por el lado local, al magistrado Hernán Mejía, al magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para hablar de esta reforma. Voy a comenzar con usted, magistrado, no con la consejera. Toda esta reforma al Poder Judicial no habría progresado si nuestros poderes judiciales estatales y el federal fueran fantásticos. Los jueces cumplen con su labor, son honestos, trabajadores, pero la gente siente que algo ha faltado. ¿Era perfecto el Poder Judicial? Gerardo, buenos días, gracias por la invitación a la barra. Me gustaría comenzar con un contexto. Creo que la reforma hay que verla de forma integral. Obedece a un gran calado de cúmulo de propuestas de reforma constitucional y legal que el nuevo gobierno está implementando, el que ya está cerrando este tema, y hay que verla desde un punto de vista complejo y técnico. Forma parte de un sistema político y con sus sistemas electoral, de partidos y de gobierno por poderes públicos y también por niveles de gobierno, y que inclusive impacta a los órganos constitucionalmente autónomos. ¿A qué voy con ello? Ahí entra el Poder Judicial, tanto federal como locales. Y en esto quiero decir que hay que verlo con autocrítica, con un análisis proactivo y que implica una gran crisis que tiene hoy día los poderes judiciales, una gran crisis que hay que reconocer que falta de comunicación, falta de sensibilidad con la sociedad. Por parte de los poderes judiciales, acercamiento inclusive de las resoluciones, y que hace falta un acompañamiento por parte de los jueces y los magistrados locales y federales para con la sociedad y poder comunicar e informar mucho mejor lo que hacemos muy bien. Yo formo parte de un poder judicial y reconozco a la Federación que vivimos del Poder Judicial y vivimos para el Poder Judicial. Y lo hacemos con pasión, con vocación y con sentido de responsabilidad. Y que pasamos 18, 20 horas al día trabajando para servicio social de la comunidad y obviamente del pueblo de México. ¿Estás de acuerdo, consejera, con que faltó cercanía y comunicación? Sí, sin duda. Yo quiero destacar, en primer lugar, que estoy feliz de estar aquí en este programa contigo, Gerardo, y con un invitado tan especial. Muchísimas gracias. Sí, quiero destacar que fundamentalmente creo que ese ha sido el gran problema de los poderes judiciales, el estar lejos de la sociedad, el no saber comunicar qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Pero también quiero destacar que esto ha tenido una razón de ser. Hace muchos años, cuando yo empecé en el Poder Judicial, hace más de 30 años, se nos enseñaba que el expediente era propio y nadie podía verlo, nadie podía saber, y no es que se resolviera en lo oscurito, sino que simplemente era el cuidar la información. Sin embargo, a través de uno de los órganos autónomos empezamos a hablar de esa transparencia, de esa proactividad en la comunicación y nos quedamos estancados. Y ese es un gran problema porque no supimos entender que teníamos que abrir nuestra actividad profesional en beneficio de la sociedad. Ese es un punto importante, pero también no podemos hablar de los poderes judiciales sin tomar en cuenta al sistema de justicia en general. Y si nos vamos al sistema de justicia en general, vemos que la problemática no solo se da en los poderes judiciales, sino que tiene que ver con todas las personas que operamos el sistema de justicia. Y ese es un punto diferente. Pero la realidad es que algo falló, que se requería de una reforma. Por supuesto que sí, pero no una reforma
construida a través de ocurrencias. Esa es la segunda pregunta. Magistrado, ¿es una solución esta reforma que se ha hecho a nuestra Constitución de elegir a los jueces por votación popular? Es un gran problema, yo no estoy de acuerdo con ello. La reforma trae muchos retos, implica bastantes problemáticas y desde luego es un tema nodal que en un Estado constitucional democrático, o sea, el derecho, no es lo más apropiado. Eso implica nuevos retos, implica retos operativos, implica retos geográficos, implica retos de operación propiamente de lo que viene en la reforma secundaria legal. ¿A qué voy con ello? Quiero destacar que todos los usadores del país, federales, locales, vivimos para la justicia y que impacta esto, como bien decía la compañera consejera magistrada federal, en el día a día de millones de mexicanos. Algo que depende de la gobernabilidad y gobernanza del Estado mexicano es el sistema de justicia y también de procuración de justicia, y en este caso son millones de resoluciones que día a día emanan de los poderes judiciales. Quiero destacar que si bien hay una suspensión de labores a nivel federal, a nivel local no ha sido el caso, y que es un tema que nos ha costado trabajo, que somos solidarios con las demandas del Poder de la Federación y que por supuesto también vemos que nuestra realidad política, económica y social, y que si en este caso el Poder Judicial del Estado de México suspendiera labores, se cae el Estado de México. Pero subrayo lo que dijo al principio, no es la solución la reforma. Yo creo que no es la solución, hay que encontrar retos, oportunidades, tiene debilidades, tiene amenazas esta reforma y hay que subsanarlas en la operatividad. Usted ya lo había adelantado, consejera, diciendo que no era la solución. ¿Por qué no es la solución? Estamos construyendo el futuro de la justicia sobre una base que no tiene cimientos sólidos. En principio, si analizamos cómo ha ido ocurriendo todo este proceso para llegar a donde nos encontramos una iniciativa plagada de inconsistencias, con información sesgada y además con información que no es veraz, que no es verídica. Y me parece que tomar decisiones sobre algo que no es cierto, de entrada ya estamos mal. Y después si vemos que hubo una invitación a unos diálogos que más bien fueron monólogos, porque en realidad se nos invitó a la casa del legislador para decirnos que, pues dijéramos lo que dijéramos, la reforma iba y no se le cambiaría ninguna coma. Lo cierto es que si bien incorporaron algunos aspectos, no lo hicieron desde un punto de vista integral, no lo hicieron escuchando a las personas que operamos este sistema de justicia a nivel federal para saber cuáles eran las necesidades, cómo se podía manejar una nueva justicia que diera realmente resultados para la gente que por desgracia tiene que acudir a los órganos jurisdiccionales. Y después advertimos un procedimiento plagado de inconsistencias, un procedimiento desaseado totalmente. Entonces, verdaderamente estamos en una situación de peligro muy grave, porque además a las personas se les ha cambiado oro por espejitos, porque la realidad es que la gente cree que esta es la panacea para la justicia, el hecho de ir y votar a los jueces, cuando no se tiene un conocimiento de qué se necesita en un órgano jurisdiccional, de cuál es el perfil de la persona para cada una de las materias, de cuál es la trayectoria que deben tener las personas. Vamos a hablar de una justicia experimental, de una justicia con personas que sin duda puede haber grandes perfiles, pero no necesariamente en la impartición de justicia, que es una cuestión técnica, muy técnica. Y esto me hace pasar a la siguiente pregunta, para uno y para otra. ¿Es reversible esta reforma? Muchas voces dicen, no, ya está en la Constitución, ya se promulgó, no hay nada que hacer. Pero otras dicen, cuidado, hay una acción de inconstitucionalidad, hay un 105, y cuando hay fallas y cuando hay vicios en el proceso, como estuvo plagada de vicios en el proceso, usted recuerda, es perfectamente reversible. ¿Qué opina usted, magistrado? Yo veo dos parámetros que había que distinguir, el perfil político y el perfil técnico-jurídico. En este caso, el poder político ya habló y la reforma tiene destinatarios, y son ministros, magistrados y jueces, tanto federales como locales. Y podemos analizar vía ciencia política, teoría política, por qué esa dedicatoria. Sin embargo, en la práctica, ¿es reversible técnicamente? Sí es reversible.
Hay criterios internacionales, de la Corte Mexicana de Derechos Humanos, de la propia Corte Mexicana está el debate si el tema puede analizarse de forma, desde luego de fondo, y que pueda ser reversible. Vía artículo 105, yo lo veo poco probable. ¿Por qué? Porque no hay el 33% de día para la acción de inconstitucionalidad, inclusive para la propia controversia. Se ven los resultados electorales en las cámaras y se ve un tema que bastante mayoritario a favor del partido gobernante. En este caso, ese partido y ese nuevo régimen que está construyendo trae dedicatoria de una nueva conformación del Poder Judicial y que implicará desde luego temas de gran trascendencia y de gran calado que impactará a la calidad de la justicia en este país. ¿Es reversible, señora consejera? A ver, yo creo que los mecanismos los tenemos y yo espero que juzgadores que están conociendo de demandas de amparo y que seguramente seguirán conociendo, porque yo advierto que posiblemente pueda llegar una cascada de ellas, puedan tomar decisiones contundentes para el respeto más bien, para el respeto de los derechos de las personas que laboramos en la institución, pero especialmente, y creo que lo más importante, en favor de la justicia en nuestro país. Eso es lo más importante. Y, por ejemplo, tenemos consultas en la Suprema Corte que parece ser que se van a analizar la próxima semana. En una de las consultas que se hizo a uno de los ministros, él dice, sí, hay que abrir la puerta para analizar este tema que tiene que ver con aspectos, digamos, contractuales vinculados con la justicia, y es factible que se turne a alguna ministra o ministro para la presentación de un proyecto. Por otra parte, hay otra voz con 3 consultas que dice no podemos analizar porque se trata de una reforma constitucional. Yo quiero pensar, y creo que así tiene que ser, que las y los ministros estarán a la altura de las circunstancias para tomar la decisión que corresponda en torno a una reforma constitucional que no tiene un sustento sólido y que va a trastocar el Estado de Derecho y la división de poderes. Ahora, tiene que haber una reforma a la reforma, lo decía al comenzar el programa. Un artículo dice, el presidente o presidenta durará 2 años y será cíclico la presidencia. Pero otro artículo dice, durará 4 años. Se les olvidó dejar uno que dice 4 años y dice que durará 2. ¿Cuál de los 2 se aplica? Porque son 2 artículos distintos. Tendrá que haber una reforma a la reforma. Pero hay otras figuras siniestras, como el Tribunal de Disciplina Judicial, en que si un grupo de 5 personas y usted lo hizo todo conforme a la ley, pero no nos gustó su decisión, va contra el interés público. Todos en la escuela aprendimos que el interés público es lo que está en la ley. Pero ahorita que ese tribunal puede decir, no me gustó su decisión, usted lo hizo conforme a derecho, pero no me gustó, queda usted destituido. O sea, hay que echar abajo esa figura inquisitorial que nada más de leerlo se le ponen a uno los pelos de gallina, la piel de gallina, y se le paran a uno los pelos de la piel. ¿Qué opina usted de eso? ¿Va a haber reforma a la reforma? Yo creo que es necesario. La reforma aprobada por el constituyente permanente tiene antinomias graves, tiene contradicciones que tendrá que subsanarlas, ya sea leyes secundarias. Pero me gustaría volver un poco al tema anterior, Gerardo, consejera. Hay que ver a la historia. Hay un mexicano eminente, Alberto Vázquez del Mercado, que en su momento, como señor ministro de la Corte, propuso una resolución. Dicha resolución impactaba políticamente en aquellos momentos a un Estado presidencialista autoritario. Y cuando su sentencia no tuvo los efectos de la naturaleza, de fuerza de ley que esto necesitaba, el señor ministro prefirió promover su renuncia y retirarse. Cuando algo no funciona, cuando el sistema no está operando como debe de ser, hay que tener prudencia y sensatez de hasta dónde la liga jurídica debe llegar y hasta dónde también se abre el camino de la política con mayúsculas, no la politiquería. Y en este caso creo que hay que buscar los mecanismos para trabajar de la mano. El poder constituido está ahí, las legislaturas, las cámaras, el Congreso, la nueva presidenta que tomará protesta ya el 1 de octubre. Y ahí va la creatividad ante esta crisis que arroja también grandes oportunidades. Tendrá que haber reforma a la reforma. Sí, sin duda alguna, pero quiero referirme al Tribunal de Disciplina. La verdad, a mí esa figura me representa una problemática desde muchos puntos de vista. En principio,
es un tribunal inquisitivo donde quienes lleguen a ese tribunal no tendrán ninguna opción de recurso. Esto choca totalmente con cuestiones convencionales donde siempre tiene que existir un recurso efectivo. Incluso para el peor de los criminales, si así fuera, tiene que tener necesariamente un recurso. Entonces, no es factible pensar en un interés público, en un orden público que pueda ser al contentillo de quien va a tomar una decisión en un tribunal de disciplina. Entonces, creo que las bases de ese órgano inquisitorial verdaderamente es muy preocupante porque no solamente puede destituir a la persona, sino llevarla a la cárcel, que es la parte más grave, sin que pueda ser oído y vencido en un juicio. Entonces, sí, tiene que haber reforma a la reforma, por supuesto que sí. Hay muchas figuras dentro de la misma reforma que quedan dudas. Por ejemplo, hoy, con la entrada en vigor de la reforma, pues la Corte no debiera tener 11 ministros, sino que debiera tener 9 y tiene más ministros todavía en funciones. No debiera tener ya salas y las salas siguen subsistiendo. Son una serie de situaciones que verdaderamente nos permiten advertir que estamos plagados de ocurrencias que no van a traer o no van a llegar a un buen puerto para la justicia en México y sobre todo para quienes necesitan de ella. Y la ocurrencia máxima me parece que es la elección popular. Veía una sátira que hizo Rubén Moreira y algunos de la facción priista, donde dicen que cada ciudadano tendría que tener 4 horas. Solo en la Ciudad de México, habría que ver estado por estado, en el Estado de México debe ser similar o en fin, pero solo en la Ciudad de México hay que elegir a más de 600 jueces, magistrados, ministros. Sí. O sea, el hombre de la calle, la mujer de la calle, ¿cómo va a elegir a 600, perdón, de entre 4,000 candidatos o más de 4,000 candidatos? Creo que les dan 25 boletas a cada uno y en cada boleta hay decenas y decenas de nombres. ¿Por quién vota? ¿Por Juan Pérez, por María Jiménez o por Rodrigo Peñalosa? No sé por quién votar. El hombre o la mujer de la calle, ¿por quién votar? Es una locura. Pero ahí está la trampa. Porque la trampa en la boleta es que va a estar bien especificado quién propone a determinado candidato. Lo propone el partido oficialista, propone cualquier otro partido, lo propone el Ejecutivo o lo propone la Suprema Corte. Y si fuera este el caso, por ejemplo, quienes estamos hoy en activo, se va a decir, este juzgador está en activo. Van a votar por alguien cuyo... sobre la base del discurso de que los juzgadores somos corruptos. O sea, ahí está la trampa, que además es totalmente absurdo poner a una persona a votar con un número de nombres importantes sin saber realmente qué necesita la justicia. ¿Cómo lo vería usted desde el Estado de México particularmente? 2 puntos de vista. Primero, retomando un poquito el tema anterior, yo decía que la reforma trae dedicatoria y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial lleva un sentido para reformar el Consejo de la Judicatura. Y también la otra nueva institución, el órgano de administración, donde dividen lo que hoy día es el Consejo de la Judicatura en un control, en una especie de santo oficio, para poder tener cierta disciplina inmanente y trascendente sobre los jueces y magistrados federales, y que se replicara a nivel local en las 32 judicaturas locales. Y también destaco el órgano de administración, en este caso no necesariamente operado por jueces o magistrados o abogados, sino también por gente que puede llegar del exterior en esa nueva coyuntura política, jurídica e institucional de esta reforma. Ahora que voy al Estado de México, se ha debatido mucho a nivel federal sobre la boleta, sobre el universo de elegibles, jueces, magistrados, ministros, pero nada más pongo esto de relieve. El Estado de México tiene hoy una población de 20 millones de habitantes y la conformamos la judicatura un promedio de poco más de 500 jueces y magistrados. Hay que ver lo que implica 4 regiones judiciales y 18 distritos judiciales. Este caso, ¿qué cree? El universo será cerca de 4,000 posibles elegibles. El Estado de México tiene 10 tipos de jueces locales, de control, de ejecución, de juicio, familiares, civiles, mercantiles
y magistrados de varios tipos, sala constitucional, sala de asuntos indígenas afromexiquenses, sala penal, sala civil, sala mercantil. Bueno, es un cúmulo súper variado y habrá que replicarlo a cada judicatura local. Es un universo que habrá que tener mucha sagacidad, mucha astucia y mucha operatividad para poderlo diseñar en una reforma secundaria, para que el tema que no salga del control electoral y propiamente judicial de lo que esto quiere que reformar. Ojalá sea para bien. Pues, consejera, magistrado, podremos seguir hablando horas y horas de este tema, pero yo creo que a quienes nos ven les queda claro que, bueno, que la reforma exigirá pronto una reforma. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué términos? Eso no está muy claro, pero como están las cosas diseñadas, esto amenaza caos. Muchas gracias por acompañarme, señora consejera. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Magistrado. Y a ustedes que nos ven, muchas gracias también.